Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Bueno, cuando leemos estos versículos, hermanos, nos encontramos ante la primera muerte del apóstol Santiago, del primer apóstol. Y claro, nos podemos preguntar qué apóstol era este. Vemos que Herodes era una persona que buscaba de algún modo el agrado del pueblo. Vamos a leer unos versículos más nada más, aunque nos centraremos como tal en Santiago. Cuando Herodes vio, versículo 3, cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Como vemos entonces, hermanos, centrándonos en los versículos 1 y 2, se comienza aquí con el asesinato del primer apóstol, Santiago, el hermano de Juan, y ya sabéis que los dos eran hijos de un tal Zebedeo, los cuales además fueron apodados por el mismo Jesús como hijos del trueno. Algunos creen que fueron apodados así porque tenían un carácter muy fuerte, o porque tuvieron un padre muy estricto. En cuanto a la teoría de que tenían un buen carácter, algunos se apoyan en ese famoso texto de Lucas capítulo 9, versículo 54, donde tanto Juan como Santiago le dicen al Señor si deseaba que ellos den la orden al cielo de que manden fuego contra una aldea de los samaritanos. Pues estos samaritanos habían rechazado a los mensajeros de Jesús, pues veían que iban ellos de camino a Jerusalén. Una curiosidad que os comparto con esto, ya que lo comento. Me pregunto si Juan luego pudo predicar junto con Pedro justo en esa misma aldea de camino a Jerusalén. O si fue esa misma aldea donde Felipe predicó. Porque ya sabéis, Felipe el diácono fue a Samaria después del martirio de Esteban y allí muchos creyeron en Jesús y los apóstoles Juan y Pedro bajaron para ver y dar testimonio de que eso era verdad, y justo en ese momento los samaritanos que habían creído recibieron el Espíritu, ¿verdad? Y luego nos dice el texto que Pedro y Juan volvieron a Jerusalén, pero por el camino evangelizaron a más samaritanos, ya que se habían dado cuenta de que el evangelio también era para los samaritanos, y también muchos se habrán convertido por el camino. Es una curiosidad que yo tengo porque, claro, hace un tiempo atrás, el propio Juan, junto con Santiago, le preguntó a Jesús si debían pedir que baje fuego del cielo para destruir a todos esos samaritanos que habían despreciado a sus mensajeros. A mí me parece curioso porque de algún modo Juan pasó de ser una persona muy estricta, muy celosa, querer la aniquilación de toda una aldea, a entender que el evangelio eran también para esos samaritanos. Pero dejando a un lado esa alusión y continuando con el texto, debemos recordar, hermanos, que todos los apóstoles se encontraban escondidos en Jerusalén tras el martirio de Esteban. Que en efecto muchos discípulos habían huido a otros lugares y aprovecharon para predicar el evangelio, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Como he dicho, de todos los apóstoles, solamente Pedro y Juan salieron para comprobar la fe de los samaritanos, pero lo hicieron después, no justo en el momento de persecución, no justo cuando Saulo lideró ese movimiento en contra de los discípulos de Jesús. Fue después. Y ya más adelante fue Pedro solamente, según lo que nos narra Hechos, quien decide visitar regiones como Lida, Jope y por último Cesarea. Ahora bien, el mayor tiempo estaban casi todos los apóstoles en Jerusalén, y parece ser que entre una
de las muchas redadas que hubo, Santiago, el hermano de Juan, fue atrapado y ejecutado por el rey Herodes Agripa I, muriendo así aproximadamente, según algunos historiadores, entre los años 41 al 44 después de Cristo, ya que fueron los años donde reinó este tal Herodes Agripa I. Todo indica que la expresión mató a espada a Santiago o a Jacobo, según la versión que uséis, quiere decir que el apóstol murió decapitado, y probablemente de forma pública o abierta, ya que tras su muerte, como continúa después, Herodes alentó la persecución para atrapar a más discípulos de Jesús, incluso al mismo apóstol Pedro, y de esa manera obtener la mayor aprobación de los judíos. Aquí Herodes Agripa I estaba encantado. Aquí Herodes, evidentemente de una forma pues un tanto grotesca, estaba haciendo campaña política. Herodes se dio cuenta de que a los judíos ortodoxos, a los que estaban en contra de la extensión del Evangelio de Cristo, les agradó la muerte de uno de los apóstoles de Jesús. Y como Herodes vio que les agradó, pues voy a coger a más. Así el pueblo estará más contento conmigo y aceptarán mejor, valorarán más mi reinado. Podríamos decir entonces, hermanos, que la muerte de Santiago no fue inmediata, que no lo cogieron por ahí de camino y le cayó una espada y ya está, sino que probablemente de algún modo fue una muerte pública. Es cierto que los versículos como tal no lo expresan así, pero nos da la sensación de que así fue. Herodes, al descubrir lo que representaba Santiago después de que su séquito lo capturase, decidió mandar a ejecutarlo. Por tanto, hermanos, si nos encontramos ante un proceso en el cual Santiago fue capturado y pues inmediatamente fue mandado a morir a espada, nos podemos preguntar, ¿Dios podría haber impedido de algún modo la muerte de Santiago? Ciertamente no lo hizo, porque el texto dice que Santiago murió a espada. Y claro, cuando nos damos cuenta de que Dios no impidió que Santiago, el apóstol, muriese, nos preguntamos, ¿por qué no lo hizo? Debemos además tener en cuenta que justo después cogen a Pedro y lo encarcelan. Y luego el Señor envía ángeles a la cárcel para sacarlo, ¿verdad? Es un texto muy conocido, que lo veremos en profundidad el viernes, pero que ahora lo menciono. Son los versículos posteriores del capítulo 12. Es decir, el Señor se preocupó por sacar a Pedro de la cárcel. Y claro, Pedro estando en la cárcel, ¿qué le iba a pasar? Pues que iba a ser ejecutado tarde o temprano en la cárcel, ¿verdad? Al igual que Santiago. Solo que además la muerte de Pedro representaba una muerte totalmente destrozaría el movimiento del cristianismo, porque era muy importante Pedro. Pero ¿qué os quiero decir con esto? ¿Acaso os estoy diciendo que Santiago no era tan importante que Pedro? ¿Acaso estoy pretendiendo decir que para el Señor Santiago era prescindible? Debemos recordar además, hermanos, que este tal Santiago, hermano de Juan, formaba parte de ese círculo de confianza, como algunos teólogos lo dicen, ese círculo pequeño de Jesús, formado solamente por 3 apóstoles. Estos ya varios lo sabéis. En efecto, Jesús tuvo 12 apóstoles. Pero hay muchos textos, muchos momentos, entre ellos el que más destaca, la transfiguración, donde solamente estaban presentes 3 apóstoles. Entonces varios comentaristas concluyen que aunque Jesús tenía 12, verdaderamente con quienes más invirtió Jesús, a quienes más le dio la oportunidad de conocer más de él, fueron a Pedro, Santiago y Juan. Por tanto, hermanos, no estamos hablando de cualquiera. Y por supuesto, debemos tener siempre presente en nuestra mente
que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene ojitos derechos, que Dios tiene valor cada una de nuestras vidas, porque cada una de nuestras vidas representan, entre otras cosas, la imagen de Dios. Y por otro lado, cada una de nuestras vidas representan la muerte de Jesús en la cruz. Ya lo dije en el momento, ¿no? La vida de todo ser humano representa una doble dignidad. La primera, imagen de Dios. La segunda, que Cristo murió por nosotros. Y nosotros debemos de valorar la vida de todo ser humano, independientemente de lo que haga o de dónde venga. Todos tienen la oportunidad de arrepentirse si así lo hacen, y el Señor también lo permite. Por tanto, hermanos, en estos dos versículos donde abruptamente se nos dice la muerte del primer apóstol, pues yo creo que nos quedamos impactados, porque no solamente nos encontramos ante la muerte del primer apóstol, sino que poco después cogen a Pedro, y sin embargo con Pedro Dios tuvo consideración, envió a sus ángeles, por la noche le sacaron de la cárcel, los que estaban haciendo la guardia ni se enteraron, y así el Señor impidió que muriese Pedro. Pero no solamente Dios impidió que muriese Pedro por ello, no solamente envió sus ángeles para que lo sacasen, sino que además motivó a la iglesia para que orasen fervientemente por la vida de Pedro. Eso nos da a entender que en efecto la muerte de Santiago habrá sido mucho más rápida, pero que de algún modo fue algo premeditado y que Herodes lo hizo como modo de campaña política. Cuando también pensamos en este tal Santiago, hermanos, no debemos ignorar el asunto sobre la creencia de que este Santiago, llamado también por algunos Santiago el Mayor, para diferenciarlo del otro Santiago, porque ya sabéis que hay dos Santiagos, también hay dos Judas. Parece que Santiago y Judas en aquellos tiempos es como decir hoy, pues no sé, Manuel y pues no sé qué otro nombre así súper típico, Antonio. Habría muchos que se llamarían así, Santiago y Judas, aunque es cierto que después, debido a la traición de Judas, de hecho, hoy en día son uno de los nombres prohibidos. No puedes llamar a tu hijo Judas, ni tampoco Hitler, y no me acuerdo cuál era el tercer nombre. Hay varios nombres que están prohibidos poner a tus hijos. Pues eso, hermanos, hay dos Santiagos, y este es Santiago el Mayor, Santiago el hermano de Juan, el apodado Hijo del Trueno. Y también parece ser que este Santiago, el Mayor, Santiago el que muere a manos del reinado de Herodes Agripa I, es el famoso Santiago de Compostela. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a Galicia? ¿Y cuántos de vosotros habéis ido concretamente a ver Santiago de Compostela? ¿Cuántos habéis hecho el camino de Santiago de Compostela? Bueno, aunque yo sé que está precisamente destinado para los más devotos católicos, como le estaba compartiendo a Simón en el café, estaba hablando acerca de la posibilidad de que pueda visitar, si lo desea, Toledo en algún momento. Y le estaba compartiendo pues los lugares interesantes que se encuentran ahí desde un punto de vista arquitectónico y arqueológico, especialmente por toda la acogida que en su día hubo de los judíos y de los musulmanes, y que al menos a mí me parece muy interesante, pues aparte de visitar la catedral y otros monumentos y lugares especiales del culto católico, también visitar sinagogas y restos que ha quedado también de otras cosas que en su día se construyeron allí. Yo sé que hay evangélicos que visitar una catedral, una sinagoga, una mezquita, lo verían como algo pecaminoso, ¿no? Como, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a entrar allí? Si ahí no creen en tu Dios, tal. Pero yo entiendo que nos podemos acercar a estos lugares desde un punto de vista histórico, arqueológico, cultural, arquitectónico, y que eso también nos enriquece. Pues del mismo modo yo pienso que
no hay ningún problema en que puedas hacer el Camino de Santiago o ir a Santiago de Compostela, siempre y cuando tengas claro cuál es el trasfondo de ese lugar y cuáles son las creencias que están allí, ¿verdad? Y claro, cuando pensamos en Santiago de Compostela, pues, ¿por dónde empezar? Evidentemente no puedo dedicarle mucho tiempo, pero hay muchas incongruencias, incluso en el sentido de la descripción del viaje. Es decir, ya sin entrar en la leyenda de si está allí o no está allí los restos del cuerpo de Santiago, que eso es hasta lo de menos, al menos para mí. Aunque sé que para la gente religiosa y supersticiosa es lo más importante, ¿no? Pues claro, si su cuerpo está allí, si el cuerpo del apóstol Santiago está allí, ese lugar es bendito, ¿no? Si paso por allí, por esa calle, y yo paso por donde él, justamente Santiago, hizo la ruta, pues Dios me va a bendecir. Si bautizo a mi hijo con agua del río Jordán, será una persona especial para Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Pero vamos, hermanos, cuando pensamos en Santiago de Compostela y toda la leyenda y toda la parafernalia que hay detrás, no nos pensemos que esto pasa solamente con los católicos, ¿eh? Esto también pasa con los evangélicos. Anda que no existen evangélicos que piensan que por viajar a Israel Dios le va a bendecir. Van allá y piensan, esto es tierra santa, por aquí caminó el Señor, y empiezan a experimentar un sentimiento sobreespiritualizado que se olvida en pocas semanas cuando regresan a sus países. Evangélicos que también caen en la idea de, si puedo bautizarme en el río Jordán, qué increíble sería, ahí se bautizó el Señor. Si puedo ir por las calles del Gólgota, qué bueno sería porque por ahí pasó el Señor. Pues sí, hermanos, la superstición, la religiosidad, todas estas cosas también las practican los evangélicos, las creen los evangélicos. Y desde luego Jesús no quiere que pisemos la tierra que él pisó. Jesús lo que quiere es que andemos como él anduvo. Y eso es totalmente distinto. Qué pena aquellos evangélicos que tratan Israel como si fuera un lugar, que cuando vas allí asciendes de nivel. Y por supuesto no estoy diciendo que no haya que ir a Israel. Me parece un lugar precioso que nos puede enriquecer en muchos sentidos. Pero denominar Israel Tierra Santa y hacer un turismo por diferentes lugares donde supuestamente pasaron los apóstoles y Jesús y creer que de algún modo eso nos va a acercar más a Dios, creo que es un error. ¿Nos puede enriquecer? Sí, en muchas cosas. Pero lo que nos va a acercar a Dios de verdad es su Espíritu y su palabra. Es conocerla de forma minuciosa. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Volviendo al caso de Santiago. Para mí la gran polémica con el tema de Santiago es la idea de que este Santiago de Compostela es Santiago el Mayor. Y afirmar que este Santiago viajó a España y estuvo en lugares como Galicia tras el martirio de Esteban. Afirmar esto para mí, hermanos, es un error porque Hechos capítulo 8, versículo 1 nos muestra que muchos discípulos huyeron tras el martirio de Esteban y tras la realidad de que Saulo comenzó a presidir ese movimiento de persecución contra los discípulos de Jesús. Muchos se fueron, pero Hechos capítulo 8, versículo 1 nos dice claramente que muchos se fueron, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Todos. Sin embargo, las bases de esa leyenda afirman que Santiago el Mayor viajó hasta España y llegó hasta Galicia justamente en este momento, tras el martirio de Esteban. Muchos huyeron y entre ellos huyó Santiago. Sin embargo, Hechos no dice eso. Dice que los apóstoles se quedaron. Y más tarde, el texto nos enseña, como ya lo he dicho antes, que solo Pedro y Juan, nadie más, solo Pedro y Juan fueron a Samaria y solo porque debían verificar toda la labor que estaba realizando el diácono Felipe
Por otro lado, hermanos, afirmar que Santiago viajó a España y predicó y capacitó a varios discípulos para que lideren a los creyentes que se iban convirtiendo allí, es otro error más. Pues, ¿cómo comprendió Santiago que el Evangelio es para los gentiles? ¿Santiago actuaba por su cuenta? ¿No necesitó una reflexión por parte de Dios, así como lo tuvo Pedro en Cesarea? Desde luego, contemplar a este apóstol como un llanero solitario, que no se apoyaba en la iglesia, ni se comunicaba con ella, es una total incongruencia. Ni qué decir esa idea de que Santiago, según todas estas leyendas, recibía de vez en cuando revelaciones por parte de María, de la Virgen María. Curiosamente, esta Virgen María que se le aparecía a Santiago, según estos datos, estaba viva todavía. Estaba en Jerusalén. Era capaz de estar en Jerusalén y aparecerse en España. Y en medio de esta comunicación, claro, hay que hacerlo porque si no, ¿cómo vuelve Santiago? Parece ser que María le comunicó a Santiago que debía volver a Jerusalén. Y como María, según la perspectiva católica, tenía autoridad por encima de todos porque era la madre de Dios, Santiago, obediente, fue a Jerusalén. Y nada más llegar, Herodes lo atrapó y lo decapitó. Esa es un poco la idea, resumida, a grandes rasgos, del asunto de Santiago de Compostela. Y todo esto me resulta muy particular. Yo no sé hasta qué punto le han dado detalle a este asunto, han trabajado correctamente estas cosas. Porque ya no solamente me parece ignorar Hechos capítulo 8, versículo 1, sino que también choca frontalmente con uno de los puntos más importantes de la doctrina católica. Pues según ellos, y también algunos evangélicos, Pedro tiene las llaves del reino. Pedro es el primer papa de la iglesia. Pedro te recibe cuando vas a la presencia de Dios, según el pensamiento católico. Y se basan, entre otras cosas, en el texto famoso donde Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice que sobre ello construirá su iglesia. Y claro, los católicos entienden sobre él y los evangélicos entienden sobre lo que dijo él. Para que veas lo puntillosos que somos a veces, ¿no? Entonces, para mí, hermanos, la idea de que Santiago fue de viaje a Jerusalén, a España, y que por el camino fue predicando el evangelio, que muchos se convirtieron y que incluso Santiago tuvo la visión de capacitar a varios hermanos para que se queden allí pastoreando a las congregaciones, las comunidades que se iban formando tras su labor, y que así él podría ir a otros lugares y luego volver a Jerusalén, me parece un asunto muy contradictorio con la autoridad que le dan a Pedro. Porque debemos de recordar, vamos a hacer rápidamente una línea cronológica. Martirio de Esteban. Según perspectiva católica, tras su martirio, Santiago viajó a España. Y mientras estaba pasando ese viaje y Santiago estaría ahí predicando a mucha gente, ¿qué pasó en Judea? Lo primero, se destaca el ministerio de Felipe el diácono. Felipe el diácono está un tiempo en Samaria predicando, muchos se convierten y recién baja Pedro y Juan. Después de estar ahí, se regresan a Jerusalén y por el camino Pedro y Juan predican a muchos. Luego, más adelante, aparece la historia de Saulo, el cual estaba yendo a Damasco, tenía tanta sed de encarcelar a más y más cristianos, que fue a Damasco con cartas del propio sumo sacerdote para capturar a más discípulos de Jesús y llevárselos. Ya sabéis que de camino a Damasco se encuentra con el Señor, pasa un tiempo de ayuno, de ceguera, y después, debido a que el Señor llamó a Ananías, recibe el Espíritu
es sanado de su ceguera y, recordad, no solamente se queda un tiempo ahí y luego va a Jerusalén, sino que antes estuvo en Samaria. Que este dato no aparece en Hechos, aparece en Gálatas. Saulo, tras convertirse, tras recibir el Espíritu Santo, se va un tiempo a Arabia. Y luego, un tiempo mucho más largo, se supone, en Damasco. Y después, tras la persecución y la conspiración que se montó allí en Damasco para su muerte, Saulo decide bajar a Jerusalén. Y ahí se encuentra con algunos apóstoles, ¿verdad? Es decir, fijaos todo lo que ha pasado ahí. Y después de esto, continuando todavía con la línea, Pedro, en un momento dado, va a Lida. Ahí sana una persona. Luego va a Jope. Ahí resucita a una mujer. Y de ahí, quedándose en la casa de Simón el Curtidor, va a Cesarea. Y ahí pasa lo de Cornelio, sus familiares y amigos. Ahí recién, no solamente Pedro, sino la iglesia empezó a entender que el Evangelio es para los gentiles. Y me podéis decir, pero ¿cómo que la iglesia si solamente lo fue Pedro? Es que no fue Pedro. El texto dice que Pedro fue con 6 creyentes judíos, que junto con él dieron testimonio de que verdaderamente el Evangelio es para los gentiles, porque hablaron en lenguas, al igual que Pedro habló en lenguas. Ya sabéis, una señal de unidad, no de división como es hoy en día. Y luego Pedro baja a Jerusalén y da cuentas a la iglesia, pero especialmente a ese sector llamado los de la circuncisión, que le decían a Pedro, ¿cómo has sido capaz de entrar a la casa de gentiles? Y además comer con ellos, porque eso era una deshonra para las costumbres judías. Y ahí es cuando Pedro les da el informe y nos aclara de que eran 6 hombres los que le acompañaban. Y ahí recién incluso los de la circuncisión, vamos a decir, los hermanos de la iglesia de Jerusalén más conservadores, más tradicionales, más cerrados, incluso ellos dijeron, verdaderamente entendemos que el Evangelio también es para los gentiles. Ahí recién la iglesia, ya en su conjunto, entendió que el Evangelio es para los gentiles. Entonces me llama mucho la atención toda esa leyenda, porque claro, en todos esos años, Santiago ya, a saber qué habría hecho. Ni qué decir con que, por supuesto, el libro de los Hechos, una de las cosas que más se caracteriza es que nos cuenta todos los detalles de todos los viajes que se producen. Es cierto que conforme vamos llegando al ecuador del libro de los Hechos, se centra constantemente en lo que hace Pablo. Pero luego nos cuentan, hasta ni siquiera nos dan nombres, pero nos dicen que unos chipriotas y cirenenses van a Antioquía de Siria. Y allí comparten el Evangelio con los judíos y helenistas, es decir, judíos que hablaban en griego. Aunque es cierto que hay textos que parece que dice que eran griegos en general. Pero bueno, los comenté el viernes, que bajo mi punto de vista, atendiendo el texto original, parece que serán judíos que hablaban griego. Y ahí es donde por fin empieza a cuajar la iglesia en Antioquía con la ayuda de Bernabé, luego va Saulo y recién se les llama cristianos por primera vez a los discípulos de Jesús. Yo creo que es importante, hermanos, que conozcamos los detalles de la Biblia. Porque estos detalles es fácil verlos en los errores de otras denominaciones, o en este caso de la institución de la Iglesia Católica. Pero que estos errores también se pueden cometer en nosotros, y de hecho los cometemos. Dicho todo esto, hermanos, concluyendo, por un lado, Dios nos bendice. Claro que sí. Pero también nos enseña, nos exhorta, nos capacita y nos castiga. No podemos ver a Dios de forma limitada o sesgada. Y esta conclusión, evidentemente, la comparto pensando en la vida de Santiago. Para mí, Santiago no fue abandonado por Dios. Santiago murió porque se había acabado su tiempo. Dios así lo quiso.
Y fijaos que, claro, yo desde un punto de vista humano, y además atendiéndome a los hechos de todo lo que hicieron Juan y Pedro, yo le hubiese dicho: Señor, pero ¿por qué no dejaste que viviese más tiempo Santiago? Mira todo lo que hicieron Pedro y Juan. Porque Pedro y Juan no solamente hicieron las cosas que a veces aparecen aquí recogidas en el libro de los Hechos, sino que gracias a Pedro y Juan existe el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, y no lo olvidemos, también el Evangelio de Marcos. Porque aunque lo escribe Marcos, se cree que Marcos fue discípulo de Pedro. Y que lo que Marcos recoge en su Evangelio, aparte de otros textos de tradición oral y de otras cosas que ahora mismo no vienen al cuento, estaban fundamentadas en las palabras, enseñanzas de Pedro. Entonces, claro, viéndolo así, con esos resultados, con esos hechos, nos podría surgir esa idea, ¿no? Señor, ¿por qué no dejaste que Santiago viviese más tiempo? ¿Por qué dejaste que uno de los 3 apóstoles más, vamos a decir, valiosos para ti, por cuanto has pasado más tiempo con ellos y tienen más testimonio de ti que el resto, dejases que muriese el primero? No el tercero, el cuarto, el quinto, no, fue el primero, hermanos. De hecho, Santiago, junto con Pedro y Juan, fueron capaces, los 3, de ver el resultado final de la historia. ¿Y dónde lo vieron? En el Monte Santo, como escribe Pedro en su carta. ¿Y qué pasó en el Monte Santo? La transfiguración de Jesús. ¿Qué pasó allí? Que en un momento dado el ambiente cambió y Jesús se transfiguró. Los apóstoles en ese momento, hermanos, recibieron el mayor spoiler de la historia. Porque Jesús ni siquiera había sido arrestado, ni siquiera había sido, pues evidentemente, ni traicionado, ni crucificado, no había resucitado, ni había ascendido, ni nada. Pero en ese momento de transfiguración, Jesús se presentó con cuerpo glorificado. Jesús se presentó a Pedro, Juan y Santiago como nosotros le veremos a Él en su reino. Ellos pudieron degustar lo que nosotros algún día viviremos para siempre. Entonces, por supuesto, yo no puedo meterme en la mente de Dios como tal, en profundidad, y si creo que lo hago, o bien tengo un alto concepto de mí mismo, o bien no es Dios de lo que estoy hablando. Y por eso, hermanos, os digo que aunque Dios nos bendice, Él también nos enseña, nos exhorta, nos capacita, nos castiga, y debemos ver a Dios en todas sus facetas. Claro, este versículo 1 y 2 de Hechos 12, para aquellas iglesias que practican ese famoso evangelio de la prosperidad, que si tú ofrendas al Señor 100 euros, Él te va a devolver 1000, y todos estos discursos, esto, vamos, no lo pueden leer. Porque, ya os lo he dicho, es decir, no voy a incidir más en Santiago porque ya parece que lo estoy endiosando, ¿no? Qué grande era Santiago. Y ya sabéis que los apóstoles eran personas humanas que cometían sus errores. Pero es cierto que Santiago era una persona muy importante, un buen testigo junto con Pedro y Juan. Y claro, cuando te das cuenta de que dejó que muriese a espada y sin embargo con Pedro impidió que muriese, pues seguramente estos del Evangelio de Prosperidad te dirían: seguro que Santiago tenía un pecado oculto y por eso Dios lo abandonó. Porque Dios no te puede abandonar, Dios no puede dejar que sufras, Dios no puede dejar de bendecirte, y si lo hace es por ti, no por Él. Pues no, hermanos. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios está al control de nuestras vidas, pero también está al control de nuestras muertes, de nuestras formas de morir, del día y de la hora. Nuestra muerte está en las manos de Dios, hermanos. Y cuando tenemos en cuenta esto,
pues yo creo que vivimos mejor. Porque, pues sí, a veces vivimos en esa línea, ¿no?, de todo lo que podemos llegar a hacer, pero debemos tener presente de que todo lo que hacemos es gracias a Dios, de que Él está ahí. Y por último, también con estas conclusiones, por supuesto, debemos conocer ciertas creencias católicas y sus tradiciones, pero también debemos examinar nuestras creencias. Pues a veces los evangélicos creemos o decimos barbaridades. Practicamos cosas que son contrarias a nuestra fe o a la teoría de la fe que recibimos y que por supuesto no se sostienen bíblicamente. Podríamos profundizar muchísimo más, desde luego, en Santiago de Compostela, pero ya os he dado algunos puntos, algunos detalles de cómo ese asunto no se sostiene por ningún lado. Pero entre nosotros a veces pueden surgir teorías, ideas que no se sostienen, pero debido a que no hay ese trabajo de pedagogía, que no se debe dar solamente un domingo, sino día a día, pues las aceptamos, porque sí. Como lo de que Pablo cayó del caballo, ¿verdad? Y en ningún momento el texto dice que Pablo cayó del caballo de camino a Damasco y ahí recién se encontró con Jesús. O textos que a veces los usamos en contextos distintos, que sí pueden tener su sentido, como lo de que donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Por supuesto que donde están 2 o 3 está el Señor. Donde está uno también. Pero esa frase se dice porque se está hablando en un contexto de juicio, de exhortación. Y en un contexto de juicio, de exhortación, es necesario que existan testigos. Al igual que en un contexto de revelación, es necesario que existan testigos. Porque así varios dan cuentas de que eso es de Dios. Sin embargo, pues claro, nosotros muchas veces decimos donde hay 2 o 3. ¿Por qué decimos donde hay 2 o 3? Pues porque generalmente van muy pocos al culto de oración. Afortunadamente no aquí, al menos de mi experiencia. De hecho, eso ha sido una de las cosas más preciosas que he vivido aquí. Yo he estado en muchas iglesias, en algunas iglesias que desgraciadamente el culto de oración era un lugar donde pues iban pues muy pocas personas o no se le daba tanto valor. De hecho, ya lo dije esta frase una vez. Una vez un predicador que dijo: ¿quieres saber cuán famosa es la alabanza de tu iglesia? Pues ve un domingo por la mañana. ¿Quieres saber cuán famoso es el pastor de esa iglesia? Ve un domingo por la tarde. Porque probablemente ese pastor todavía estará ahí, comiendo con los hermanos y la gente ahí codeándose con él. ¿Quieres saber cuán famoso es Dios? Ve a su culto de oración. Porque en un principio, según la creencia de este predicador, el culto de oración es un tiempo donde sí, también se reflexiona, también puede haber alabanza, cánticos, pero es un tiempo donde se ora al Señor, se ora en comunidad, y donde Él está ahí, centrado, y estamos hablando en su nombre. Entonces, hermanos, en efecto, podemos ver muchos asuntos relacionados con la leyenda de Santiago, pero que sea esto de lección para nosotros, para también examinar nuestra forma de comportarnos. Es fácil decir que los católicos tienen muchas creencias que están asociadas a veces a lo comercial, lo turístico, lo económico, lo supersticioso, pero nosotros a veces también funcionamos así. En algunos casos incluso peor. Y sobre todo, hermanos, entender que ya sea que vivamos o muramos, Dios está con nosotros. Es cierto que no se recoge bíblicamente las muertes de todos los apóstoles. Aquí tenemos la muerte del primer apóstol. Pero entendemos por otros textos que todos los apóstoles murieron por su fe. ¿Acaso Dios los abandonó por morir por su fe? Por supuesto que no. Dios estuvo con ellos hasta el fin de sus días.
y que eso no sea un elemento de choque, de contradicción en nuestra fe, sino todo lo contrario, que nos haga ver que para el Señor es más importante lo que hacemos en su presencia y lo que invertimos para su reino. Lo demás es secundario. Lo demás también lo tiene en cuenta Dios, pero ocupa otro lugar.